El sol se alzaba sobre Marrakech, bañando la vibrante ciudad en un cálido resplandor dorado. Leila respiró hondo, llenándose de la energía que emanaba del bullicioso mercado. A su alrededor, los sonidos de vendedores gritando, el chisporroteo de los alimentos en los puestos de comida y las risas de los niños se entrelazaban en una sinfonía caótica que formaba parte de su vida cotidiana. Con manos hábiles, comenzó a montar su barraca, una mezcla de colores brillantes y patrones intrincados que reflejaban su pasión por el arte. Cada pieza que colocaba en su mesa era un fragmento de su alma y de su lucha por sobrevivir en un mundo que a menudo parecía indiferente a su existencia. Yusef, su pequeño hijo de 6 años, jugaba cerca, correteando entre las piernas de los transeúntes, riendo y disfrutando de la libertad que brindaba el mercado. Leila lo miraba de reojo, sintiendo el calor de la preocupación en su pecho. Era una madre soltera y su vida estaba marcada por la lucha constante. Desde que su esposo se había marchado, el peso de la responsabilidad recaía únicamente sobre sus hombros. A pesar de las dificultades, siempre había encontrado consuelo en su arte, una manera de expresar sus emociones y a veces de escapar de la dura realidad que enfrentaba. Mientras colocaba cuidadosamente sus mosaicos, Leila pensaba en las cuentas que debía pagar, en los alimentos que necesitaba comprar y en cómo cada día la vida parecía un desafío más grande que el anterior. Sin embargo, había algo reconfortante en el bullicio del mercado. Era un lugar donde podía ser ella misma, donde su creatividad podía florecer, aunque fuera un poco. Las risas de Yusef y el aroma de especias y frutas frescas la motivaban a seguir adelante. El día avanzaba y pronto una multitud comenzó a congregarse alrededor de su barraca. Leila sonrió, sintiéndose orgullosa de su trabajo. Sus mosaicos eran reconocidos en el vecindario. Cada uno contaba una historia, y ella disfrutaba de compartir esas historias con los compradores. Sin embargo, entre la multitud, un cliente se acercó con una actitud desafiante. Era un hombre de negocios, con un traje bien cortado y un aire de superioridad que lo rodeaba. «¡Oye, tú!», gritó, señalando uno de sus mosaicos más elaborados. «¿Por qué debería pagar tanto por esto? Es solo un pedazo de cerámica». Leila sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior. No era la primera vez que alguien intentaba menospreciar su trabajo, pero eso no hacía que el golpe fuera menos doloroso. Con firmeza, levantó la cabeza y miró al hombre a los ojos. «Este no es solo un pedazo de cerámica», respondió, su voz clara y decidida. «Es una obra de arte, hecha con amor y dedicación. Cada pieza es única y tiene su propio valor». El hombre frunció el ceño, intentando intimidarla. A su alrededor, algunos compradores comenzaron a murmurar, observando la interacción. Leila sintió que el sudor le perlaba la frente y su corazón latía con fuerza. Pero no podía permitir que lo pisotearan. La dignidad de su trabajo y su esfuerzo merecían ser defendidos. «Lo que tú consideras un pedazo de cerámica es parte de una tradición que se remonta a generaciones. Cada color, cada textura tiene un significado. Si no puedes apreciar eso, quizás no deberías estar aquí», contestó, manteniendo su postura aun cuando sentía que el mundo la miraba. Fue en ese momento de tensión que un nuevo personaje hizo su entrada en la escena. Khalid, un hombre de apariencia elegante y misteriosa, emergió de la multitud. Su mirada, profunda y perspicaz, se centró en Leila. Con un paso decidido, se aproximó al hombre que la acosaba. «Creo que deberías reconsiderar tus palabras», intervino Khalid, su voz resonando con autoridad. «Este arte no solo representa a su creadora, sino también la cultura y la historia de Marrakech.
No se trata de un simple objeto, sino de una conexión con el pasado. La intervención de Khalid sorprendió tanto a Leila como al hombre, que retrocedió, claramente incómodo ante la defensa que había recibido. Khalid se volvió hacia Leila, sus ojos destilando una mezcla de admiración y respeto. «Tu arte es impresionante», dijo sonriendo. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Leila sintió una oleada de gratitud hacia él, aunque también una chispa de curiosidad. Khalid no era un hombre cualquiera. Su porte y su forma de hablar denotaban que pertenecía a un mundo diferente, uno del que ella solo había tenido vislumbres. Sin embargo, su intervención había iluminado su día, y por un momento se sintió reconocida. Con el cliente finalmente dispersándose, Khalid se quedó un momento más, observando los mosaicos. Leila, aún recuperándose de la situación, sintió que su corazón latía con más calma. «Soy Khalid», se presentó extendiendo su mano. «Me impresiona tu trabajo. ¿Vendes aquí a menudo?» «Sí, todos los días», respondió Leila, sintiéndose un poco cohibida, pero complacida por la atención. «Mi nombre es Leila. Esto es lo que hago para sobrevivir. Y lo haces maravillosamente», insistió Khalid, examinando una de las piezas con detenimiento. «Tienes un talento excepcional. ¿Alguna vez has considerado mostrar tu trabajo en una galería?» La pregunta sorprendió a Leila. La idea de una galería sonaba como un sueño lejano, algo que parecía reservado para artistas de renombre, no para una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Sin embargo, algo en la mirada de Khalid la hizo sentir que tal vez no era tan imposible. «No, la verdad es que nunca lo he pensado», respondió con modestia. «Mi vida aquí es lo que conozco». Khalid sonrió. Había algo en su expresión que insinuaba que su interés era genuino. «Deberías pensarlo. Tengo una galería de arte en la ciudad y siempre estoy buscando talento nuevo. ¿Te gustaría trabajar conmigo en la restauración de algunas piezas antiguas?» Leila se sintió abrumada por la oferta. El brillo en los ojos de Yusef mientras jugaba a su lado la hizo dudar. Había tenido experiencias pasadas que le habían enseñado a tener cuidado con las promesas de los hombres ricos. La desconfianza se había convertido en parte de su vida. Pero Khalid parecía diferente. Aún así, la tentación de la oferta la hizo vacilar. «No sé», comenzó su voz titubeante. «Tengo mi vida aquí y mi hijo». «Lo entiendo», interrumpió Khalid, «pero considera esto como una oportunidad. Podrías expandir tus horizontes y mostrar tu arte a un público más amplio». Yusef, al escuchar partes de la conversación, se acercó y miró a Khalid con curiosidad. «¿Qué es una galería, mamá?», preguntó, sus ojos brillantes de interés. Leila sonrió para sí misma, sintiendo el impulso de proteger a su hijo de cualquier posible decepción. «Es un lugar donde las personas van a ver y comprar arte, cariño», respondió con dulzura. Yusef miró a Khalid, su pequeño rostro iluminado por la fascinación. «¿Podemos ir, mamá?», preguntó, su voz llena de entusiasmo. La pregunta hizo que el corazón de Leila se apretara. La idea de abrir las puertas a nuevas oportunidades para su hijo le parecía tentadora, pero el miedo a lo desconocido la mantenía anclada a la inseguridad. «Quizás», murmuró, sintiéndose dividida entre el deseo de avanzar y la necesidad de proteger a su hijo. Khalid, observando la interacción, asintió comprensivamente. «Piensa en ello, tómate tu tiempo», dijo dejando caer una tarjeta de presentación en la mesa. «Aquí tienes mi contacto. Si alguna vez decides dar el paso, estaré encantado de ayudarte». Leila tomó la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo que, de alguna manera, había cruzado un umbral hacia un nuevo mundo. Mientras Khalid se alejaba, su figura elegante desapareciendo entre la multitud, un torrente de emociones se agolpó en su pecho.
La vida que conocía estaba a punto de cambiar, pero si era para mejor o para peor, solo el tiempo lo diría. Con el corazón aún agitado, miró a su hijo jugar, sintiendo que, de alguna manera, su futuro estaba entrelazado con el de ese misterioso hombre. Marrakech seguía vibrando a su alrededor. El mercado bullicioso continuaba su danza caótica, y Leila se dio cuenta de que, tal vez, su historia apenas comenzaba. Leila había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. A pesar de la inquietud que la invadía, se sentía emocionada por la oportunidad que Khalid le había ofrecido. La galería, ubicada en el corazón de Marrakech, era un lugar rebosante de creatividad y opulencia. A medida que cruzaba la puerta de cristal, un mundo nuevo se desplegaba ante sus ojos, un mundo que parecía estar reservado para unos pocos elegidos. Las paredes estaban adornadas con pinturas vibrantes y esculturas intrigantes, y el aire estaba impregnado de un suave aroma a madera y aceite de linaza, un recordatorio del arte que se respiraba en ese espacio. Al principio, Leila se sintió como una intrusa en ese entorno deslumbrante. Las luces brillantes y los finos acabados de la galería la hacían sentir pequeña, como si el peso de su vida anterior la siguiera, arrastrándola hacia atrás. Sin embargo, Khalid estaba allí, una figura imponente que irradiaba confianza y calidez. Su presencia le otorgaba a Leila un sentido de pertenencia, un anhelo que había estado ausente en su vida desde que se convirtió en madre soltera. Él le sonrió, y en su mirada había una mezcla de respeto y complicidad que la reconfortó. «Esta es tu espacio, Leila. Tómate el tiempo que necesites para adaptarte», le dijo Khalid mientras la guiaba por la galería. Sus palabras eran suaves, pero había un subtexto de desafío en ellas, como si le estuviera dando permiso para reclamar su lugar. A medida que comenzaba a trabajar en su primera pieza, una antigua cerámica que necesitaba restauración, Leila se dio cuenta de que había algo profundamente satisfactorio en el proceso. Sus manos, que habían estado acostumbradas a modelar la arcilla en su barraca del mercado, ahora estaban dando nueva vida a algo que había sido olvidado. Con cada pincelada, con cada pequeño retoque, Leila empezaba a sentir que el arte no solo era una forma de ganarse la vida, sino una manera de expresarse, de contar historias que habían permanecido en silencio. Khalid la observaba de cerca, ofreciéndole apoyo y consejos, pero siempre respetando su espacio creativo. Sin embargo, aunque él era amable, Leila no podía evitar sentir que había algo más detrás de su interés. La desconfianza seguía latiendo en su interior, como un eco persistente que se negaba a callar. Mientras trabajaba en la restauración, Leila se percató de que la galería no solo era un lugar de arte, sino también un centro de intrigas. Uno de los socios de Khalid, un hombre llamado Omar, era un personaje enigmático que a menudo parecía estar en su propio mundo. Su risa era contagiosa, pero sus ojos tenían un brillo que Leila no podía descifrar. A medida que los días pasaban, comenzó a notar ciertos detalles inquietantes en su comportamiento. Las conversaciones entre Khalid y Omar a menudo se tornaban tensas y llenas de susurros, y las gesticulaciones de Omar parecían estar cargadas de un significado oculto. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina de la galería, Leila encontró un conjunto de cuentas que no parecían cuadrar. Había transacciones inusuales y notas que indicaban inversiones en proyectos que no estaban claramente definidos. Su corazón dio un vuelco. Una sensación de peligro se instaló en su pecho. Sin pensarlo dos veces, tomó nota de todo y se prometió investigar más a fondo. La última cosa que quería era poner a su hijo Youssef en riesgo, y si Khalid estaba involucrado, debía tener cuidado. Esa noche, mientras Youssef dormía, Leila se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té caliente, revisando los papeles que había encontrado.
El silencio de la casa era abrumador y el suave murmullo del viento afuera parecía susurrarle advertencias. Su mente estaba dividida entre la preocupación y la confusión. Khalid había sido amable con ella, pero esta nueva información sembraba la semilla de la duda. ¿Podía confiar en él? ¿Era posible que se hubiera dejado llevar por la ambición y la codicia de sus socios? Al día siguiente, mientras trabajaba en la galería, Leila decidió que era hora de confrontar a Khalid. Se sentía nerviosa, pero sabía que debía ser honesta. Cuando lo encontró en su oficina, rodeado de artefactos antiguos y documentos, su corazón latía con fuerza. Con la voz temblorosa, le explicó lo que había descubierto. Khalid, he estado revisando algunas cuentas y encontré irregularidades. No sé qué está pasando, pero tengo que saber si estás involucrado en algo que podría poner a Youssef en peligro, dijo, su mirada fija en él. Khalid se quedó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. Leila, eso es una acusación seria, respondió, su voz baja y controlada. Confío en mis socios, pero investigaré lo que mencionas. No quiero que te sientas insegura aquí. Leila sintió un alivio momentáneo, pero la duda seguía latente. Mientras los días pasaban, su relación con Khalid se volvió más complicada. Aunque él se esforzaba por demostrarle que era digno de confianza, cada vez que las sombras de Omar aparecían, Leila se sentía más inquieta. Sin embargo, había momentos en los que Khalid se mostraba vulnerable, y eso la desarmaba. Era en esos instantes que Leila podía ver al hombre detrás del millonario, al hijo que luchaba por salir de la sombra de su familia. Una tarde, mientras Youssef jugaba en el taller de la galería, Khalid se acercó a Leila. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó, su tono más suave de lo habitual. Leila lo miró con curiosidad, y antes de que pudiera responder, él se agachó y comenzó a reparar un viejo juguete que Youssef había dejado olvidado. Con movimientos cuidadosos le dio nueva vida al objeto, y por un momento el aire se llenó de una intimidad inesperada. Siempre he tenido una conexión especial con los niños, confesó Khalid sin apartar la vista del juguete. A veces siento que ellos ven lo que los adultos no pueden. La verdad, el amor, todo lo que realmente importa. Leila se sintió conmovida por su sinceridad. Mirándolo trabajar, vio una parte de él que había permanecido oculta. La soledad y la presión de su posición parecían desaparecer, y la calidez de su ser se hacía más evidente. Era un recordatorio de que, a pesar de su riqueza, Khalid también enfrentaba batallas internas. Sin embargo, el eco de sus sospechas seguía resonando en su mente. A medida que continuaba trabajando en la galería, Leila decidió que debía seguir investigando. Algo en su interior la empujaba a descubrir la verdad, a desentrañar el misterio que envolvía a Khalid y sus socios. La integridad de la galería y la seguridad de su hijo estaban en juego, y Leila estaba decidida a proteger lo que más amaba, incluso si eso significaba enfrentar sus propios miedos y desconfianzas. Días después, mientras revisaba algunos documentos más, encontró una carta que la dejó helada. Era un intercambio entre Omar y un tercero, mencionando un acuerdo que podría implicar prácticas deshonestas. Con el corazón en la mano, Leila comprendió que había entrado en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Ahora, más que nunca, debía actuar con cautela. La vida de su hijo y su propia seguridad dependían de ello. Leila se encontraba en su pequeña casa, un lugar que, a pesar de su sencillez, estaba lleno de recuerdos y risas de Youssef. Sin embargo, en ese momento, el aire estaba cargado de tensión. La revelación de que Khalid podría estar en peligro por la corrupción que había comenzado a desentrañar la mantenía en un estado de alerta constante. Si algo le sucedía a él,
Las consecuencias podrían ser devastadoras para ella y su hijo. A la mañana siguiente, Leila decidió que ya era suficiente. Había pasado días llenos de dudas y temores y no podía seguir así. La imagen de Youssef sonriendo, jugando en el mercado, era un recordatorio constante de por qué debía actuar. Con una determinación renovada, se dirigió hacia la galería de Khalid. Al llegar, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. La galería era un espacio que irradiaba elegancia, con obras de arte que adornaban las paredes y una atmósfera que, aunque sofisticada, parecía acogedora. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que había algo oscuro acechando entre las sombras de ese lugar. Khalid la recibió con una sonrisa, pero Leila pudo notar la preocupación en sus ojos. «Leila, me alegra verte», dijo él, intentando sonar despreocupado. Pero Leila no estaba dispuesta a dejar que las apariencias los engañaran. Con firmeza, lo miró a los ojos y, sin rodeos, le lanzó la pregunta que había estado en su mente desde que descubrió las irregularidades en los documentos. «Khalid, necesito que seas honesto conmigo. He encontrado cosas preocupantes en los archivos de tu galería. Estoy empezando a pensar que tus socios no son quienes dicen ser», dijo ella, su voz tensa pero decidida. El silencio que siguió fue palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Khalid frunció el ceño, su expresión cambió a una de incredulidad. «¿Qué estás diciendo? No puede ser posible. Estos son hombres de confianza. He trabajado con ellos durante años», respondió él, intentando aferrarse a su visión de la realidad. Pero Leila sabía que la verdad a menudo se escondía detrás de las primeras impresiones. «No estoy diciendo que no sean de confianza, pero hay algo muy mal aquí. He encontrado notas, documentos. Parece que hay un esquema de corrupción. Khalid, tienes que creerme», insistió Leila, su tono lleno de urgencia. Ella sabía que estaba arriesgando mucho al confrontarlo de esa manera, pero la seguridad de Youssef era su prioridad número uno. Khalid suspiró. Su rostro se tornó pensativo. «No puedo creer que esto esté sucediendo. No quiero pensar que mis amigos me traicionarían. Pero, si lo dices, tal vez debería investigar un poco más», admitió finalmente, reconociendo la necesidad de actuar. Decidida a tomar el control de la situación, Leila comenzó a investigar por su cuenta. Las noches se convirtieron en una mezcla de horas de insomnio y documentos esparcidos por su mesa. Se encontró revisando archivos en la galería, buscando cualquier pista que pudiera validar sus sospechas. Mientras tanto, la preocupación por la seguridad de Youssef la mantenía alerta. Los días pasaban y con cada nuevo descubrimiento, la sombra de la amenaza se hacía más palpable. Leila se dio cuenta de que su investigación no solo estaba destapando irregularidades financieras, había un esquema mucho más grande en juego, uno que involucraba a personas influyentes y poderosas en Marrakech. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su casa, encontró un nombre que la hizo estremecerse: Omar. El mismo Omar con el que Khalid había estado asociado durante tanto tiempo. Todo comenzó a encajar, y el sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Ella recordó cómo Omar había estado presente en varias reuniones, siempre sonriendo, siempre elogiando a Khalid, pero ahora todo eso parecía un juego de máscaras. Leila decidió que tenía que confrontar a Omar. Se sentía vulnerable, pero su instinto maternal la empujaba a seguir adelante. Sabía que era peligroso, pero también entendía que era necesario. Si él estaba detrás de la corrupción, su silencio podría costarle la vida a Khalid e incluso la de Youssef. Al día siguiente, Leila se presentó en la galería con un aire de determinación. Esperaba encontrarse con Khalid para compartir sus hallazgos, pero fue Omar quien se acercó primero. «Leila, qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo te va con el trabajo?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bien, gracias.
Solo quería hablar contigo sobre algunas cosas que he encontrado en los documentos, respondió Leila, sintiendo que su voz temblaba levemente. Omar frunció el ceño, como si estuviera un poco desconcertado. ¿Documentos? No sé de qué hablas. Todo está en orden. Khalid es un buen amigo y yo solo quiero lo mejor para él, dijo, su tono de voz más frío de lo que debería haber sido para alguien que decía ser amigo. Leila no se dejó intimidar. He visto irregularidades, Omar, y no estoy dispuesta a quedarme callada. La verdad saldrá a la luz, y te aseguro que no podrás esconderte detrás de esta fachada por mucho tiempo, le advirtió, mirándolo fijamente a los ojos. Omar sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Te crees muy valiente, ¿verdad? Sé que estás tratando de proteger a Khalid, pero a veces el conocimiento puede ser un arma de doble filo. Te aconsejo que te mantengas al margen. No quieres que esto se torne personal, dijo, acercándose lo suficiente para que Leila pudiera sentir la amenaza en su voz. El corazón de Leila latía con fuerza. No tengo miedo de ti, Omar. Estoy dispuesta a luchar por lo que es correcto, respondió, su determinación ardiente. Sin embargo, en su interior, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Después de esa confrontación, Leila regresó a casa con las manos temblorosas. Se sentía más fuerte y más vulnerable al mismo tiempo. La protección de su hijo era lo que la mantenía en pie, pero sabía que la situación se había vuelto mortalmente seria. Esa noche, mientras Yusef dormía, Leila se sentó en la mesa, revisando una vez más los documentos que había recopilado. Fue entonces cuando le dio un vistazo a un archivo que había pasado por alto antes. Contenía información sobre transferencias de dinero a cuentas offshore, todas vinculadas a Omar. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que había encontrado las pruebas que necesitaba. Leila decidió que debía grabar una confesión de Omar. Era la única manera de asegurarse de que Khalid entendiera la gravedad de la situación. Con su teléfono en mano, planeó un encuentro con Omar para que pudiera exponerlo ante Khalid. Cuando finalmente se encontraron, la tensión era palpable. Leila, con el corazón en la garganta, encendió su grabadora y se preparó para el enfrentamiento final. Sabía que este podría ser el momento que cambiaría el rumbo de sus vidas. El bullicio de la galería era palpable. La luz suave de las lámparas iluminaba las obras de arte que colgaban en las paredes, creando un ambiente casi mágico. Leila se sentía un tanto nerviosa mientras ajustaba algunas de las piezas que había restaurado. Sin embargo, había un sentido de determinación en su corazón. Sabía que este evento no era solo una exhibición. Era una oportunidad para destapar la corrupción que había amenazado su vida y la de su hijo. Khalid, que había estado hablando con algunos de los clientes más importantes, se acercó a ella con una expresión seria en su rostro. «Es hora», le susurró, su voz grave resonando en el bullicio del lugar. Leila asintió, su corazón latiendo con fuerza mientras se dirigían hacia el centro de la sala. Era el momento en que debían confrontar a Omar y a los demás socios corruptos en medio de la atención pública. El evento había atraído a una multitud variada, críticos de arte, coleccionistas y periodistas. Todos estaban allí, ansiosos por descubrir lo que Khalid había planeado. Él se situó frente a la multitud, su figura imponente capturando la atención de todos. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó con firmeza, resonando en el corazón de los presentes. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó Khalid, sus ojos buscando a Leila en la multitud. Ella le sonrió, su corazón lleno de esperanza. «Hoy celebramos el arte, la creatividad y la integridad. Pero también debemos hablar de la corrupción que ha ensombrecido este espacio sagrado». El murmullos crecieron entre la multitud,
y Leila sintió que la tensión se intensificaba. Khalid continuó: «He descubierto que algunos de mis socios han estado involucrados en prácticas deshonestas que van en contra de todo lo que esta galería representa. Leila, aquí presente, ha sido fundamental en la revelación de la verdad». Leila sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Su estómago se revolvió, pero también sintió un empoderamiento que nunca antes había experimentado. Khalid estaba poniendo su confianza en ella y eso la llenaba de valentía. Khalid dio un paso al frente, señalando a Omar, que estaba en la esquina visiblemente incómodo. «Omar, es hora de que respondas por tus acciones. No solo has traicionado mi confianza, sino que has puesto en peligro la vida de personas inocentes, como la de Leila y su hijo». El rostro de Omar se tornó pálido mientras la multitud observaba expectante. «¡Esto es absurdo!», gritó, intentando mantener la compostura. «¡No hay pruebas! Todo lo que dice es una invención». Pero su voz temblaba, y Leila notó que su mirada iba de Khalid a ella, buscando una salida. «¿De verdad, Omar?». Khalid sacó su teléfono y proyectó la grabación que Leila había hecho. La confesión de Omar resonó en la sala, causando un silencio casi ensordecedor. Las palabras que había pronunciado, llenas de arrogancia y desprecio, revelaron la verdad oculta. La multitud comenzó a murmurar y los periodistas sacaron sus grabadoras, listos para documentar la caída de un hombre que había abusado de su poder. Omar, atrapado, intentó balbucear una defensa, pero cada palabra que salía de su boca solo servía para hundirlo más en su propia trampa. La atmósfera se tornó eléctrica. Leila sintió una mezcla de alivio y triunfo. Había estado temerosa de que su búsqueda de la verdad no llevara a nada, pero allí estaba, en el centro de un escándalo que podría cambiar su vida y la de su hijo. Khalid, sintiendo la presión de la situación, se dirigió a los presentes. «No podemos permitir que la corrupción destruya lo que hemos construido. Este espacio debe ser un refugio para el arte y la creatividad, no un lugar donde los intereses personales y la avaricia prevalezcan». Los aplausos comenzaron a resonar en la sala y Leila se sintió abrumada por la emoción. La multitud se unió, apoyando a Khalid y a ella, como si estuvieran luchando juntos por una causa mayor. Omar, viendo cómo se desmoronaba su mundo, finalmente se retiró, dejando atrás el eco de su propia caída. Con la presión de la situación disminuyendo, Khalid se volvió hacia Leila, su mirada llena de respeto y gratitud. «No podría haber hecho esto sin ti», le dijo, su voz suave. «Tu valentía me ha inspirado a enfrentar mis propios demonios». Leila sintió que las palabras de Khalid la tocaban profundamente. Había llegado a admirar al hombre detrás del millonario. A pesar de sus errores, había mostrado un deseo genuino de cambiar y hacer lo correcto. «Gracias por creer en mí, Khalid. Pero esto es solo el principio. Hay mucho más por hacer». Al concluir el evento, el ambiente se sintió renovado. La galería, que una vez había sido un símbolo de corrupción y avaricia, ahora comenzaba a transformarse en un espacio de esperanza y redención. Khalid se acercó a Leila mientras la multitud comenzaba a dispersarse. «Quiero hacer algo más grande. No solo cerrar la galería, sino crear un espacio que realmente ayude a aquellos que lo necesiten». Leila lo miró, intrigada. «¿A qué te refieres?». «Una organización benéfica», respondió Khalid, su voz llena de convicción. «Quiero apoyar a las madres solteras, a los artistas locales, a todos aquellos que luchan por encontrar su voz. Quiero que este espacio sea un lugar de empoderamiento, no de explotación». Las palabras de Khalid resonaron en el corazón de Leila. La idea de ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya le llenó de entusiasmo. «Podríamos hacer talleres, exposiciones, incluso clases de arte para niños», sugirió,
su mente corriendo con posibilidades. Khalid sonrió, y por un momento ambos compartieron un silencio lleno de promesas. La conexión entre ellos había crecido, y aunque no había palabras para describir lo que sentían, sabían que estaban en el camino correcto. La vida de Leila había cambiado de una manera que nunca habría imaginado, y la de Khalid también estaba tomando un nuevo rumbo. Mientras los últimos visitantes salían de la galería, Leila sintió que una nueva era estaba comenzando, no solo para ella y su hijo, sino para toda la comunidad. Había una fuerza en la unión de sus propósitos que prometía un futuro brillante. Sin embargo, en el fondo de su mente aún había preocupaciones. Las sombras de la corrupción no desaparecen de la noche a la mañana, y sabía que había más desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, Leila se sintió esperanzada. Tenía a Khalid a su lado, y juntos estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La vida había sido dura, pero ahora había luz en su horizonte. Una luz que iluminaba no solo su camino, sino también el de su hijo, Youssef. El sol de Marrakech brillaba intensamente, reflejando su luz dorada sobre las coloridas telas de los bazares. En el corazón de esta vibrante ciudad, Leila y Khalid se sentaban juntos en una mesa de una acogedora cafetería, rodeados de bocetos y notas para la nueva fundación que estaban creando. La atmósfera era eléctrica, cargada de esperanza y emoción. Leila, con su cabello oscuro recogido en un moño desordenado, miraba atentamente las ideas que se desbordaban sobre la mesa, sintiendo una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Khalid, por su parte, era la imagen de la concentración. Sus ojos profundos se perdían en los papeles, como si cada palabra escrita pudiera transformarse en una realidad tangible. Era evidente que él también se sentía inspirado por el trabajo que estaban realizando. Había una chispa en su mirada que Leila no había visto antes, una luz de determinación que la animaba a seguir adelante a pesar de las adversidades que habían enfrentado. ¿Qué te parece si incluimos un programa de mentoría para las jóvenes artistas?, sugirió Leila, su voz llena de pasión. He visto tantas mujeres con talento que simplemente no tienen la oportunidad de ser escuchadas. Podríamos ayudarlas a encontrar su voz. Khalid sonrió, asintiendo con entusiasmo. Era evidente que la idea le gustaba. Es una excelente propuesta, Leila. La comunidad necesita este tipo de iniciativas. Tu experiencia como artista y madre soltera puede inspirar a muchas. Leila sintió una ola de gratitud. Khalid había comenzado a mirarla no solo como una colaboradora, sino como una fuente de inspiración. Se dio cuenta de que su relación había evolucionado de una simple conexión profesional a una profunda amistad basada en la confianza y el respeto mutuo. Mientras continuaban discutiendo sus planes, otros artistas comenzaron a llegar a la reunión. El ambiente se llenó de risas y conversaciones animadas. Leila observó cómo su comunidad se unía en torno a una causa común, y su corazón se llenó de orgullo. Estos eran los momentos que había estado esperando, la oportunidad de contribuir a algo más grande que ella misma. Podía ver cómo sus esfuerzos estaban comenzando a tener un impacto real, y eso la llenaba de energía. Al poco tiempo, comenzaron a organizar actividades y talleres. Leila se sentía empoderada mientras compartía sus conocimientos y habilidades con otras mujeres que, al igual que ella, habían enfrentado desafíos. La fundación se convirtió en un faro de esperanza en la comunidad, un lugar donde el arte y la creatividad florecían y donde cada mujer podía encontrar su lugar. Un día, mientras paseaban por el mercado, Leila notó algo asombroso. Las piezas que había creado, las que antes pasaban desapercibidas, ahora eran valoradas y reconocidas.
Las mujeres que antes luchaban por sobrevivir estaban comenzando a encontrar oportunidades gracias a su trabajo y esfuerzo conjunto. Leila sonrió al ver a una joven artista exhibiendo sus obras, su rostro iluminado por la emoción de ser vista. «Mira eso, Khalid», dijo Leila señalando a la joven. Su voz estaba llena de admiración. Ella solía dudar de su talento y ahora está mostrando su arte al mundo. Khalid miró a la joven y luego a Leila. Su expresión reflejaba un profundo respeto. «Es increíble lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Me alegra ver que tu visión se está haciendo realidad». A medida que la fundación crecía, Leila se dio cuenta de que no solo estaba cambiando la vida de otras mujeres, sino que también estaba transformando su propia vida. La confianza que había perdido en el pasado comenzaba a renacer. Khalid se había convertido en un apoyo constante, y su relación se fortalecía día a día. Podía compartir sus temores y sueños con él, y él siempre escuchaba con atención, ofreciendo su perspectiva y aliento. La inauguración de la fundación se acercaba rápidamente, y Leila estaba emocionada pero nerviosa. Era un gran paso, no solo para su carrera, sino también para su vida personal. En su interior sentía que todo lo que había vivido, cada lucha y cada lágrima, la habían llevado hasta este momento. Era una oportunidad de demostrar que no solo se trataba de sobrevivir, sino de prosperar. El día de la inauguración, el lugar estaba decorado con hermosos arreglos florales y obras de arte de las artistas locales. Leila se movía entre los asistentes, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Había tantas expectativas, no solo para ella, sino para todas las mujeres que habían puesto su fe en la fundación. Cuando llegó el momento de dar su discurso, Leila sintió que su corazón latía con fuerza. Se acercó al podio, mirando a la multitud que había reunido. Había caras conocidas, amigas y colegas que habían estado a su lado en los momentos más difíciles. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Este es un sueño que se ha hecho realidad. Hace un tiempo no podía imaginar que estaría aquí, hablando ante todos ustedes. Pero hoy estoy aquí para celebrar no solo nuestros logros, sino también el poder de la comunidad». Mientras hablaba, Leila se dio cuenta de que las palabras fluían con naturalidad. Estaba compartiendo su historia, sus luchas y su esperanza. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad y podía ver que resonaba en los corazones de quienes la escuchaban. La fundación no solo es un espacio para el arte, sino un hogar para todas nosotras. Un lugar donde cada voz cuenta, donde cada historia importa. Juntas podemos crear un futuro mejor, un futuro donde nuestras hijas puedan soñar sin límites. Con cada palabra, Leila sentía que el peso de su pasado se aligeraba. La comunidad había llegado a ser su familia, y en ese momento entendió que ya no estaba sola. Khalid, en la primera fila, la observaba con admiración, su rostro iluminado por el orgullo. Era un momento de conexión, de unión, y ella se sintió plena. A medida que la inauguración avanzaba y las mujeres comenzaban a compartir sus propias historias, Leila se dio cuenta de que habían creado algo verdaderamente especial. La fundación no solo era un refugio para el arte, sino un espacio de empoderamiento y sanación. Mientras la noche caía sobre Marrakech, el bullicio de la ciudad se mezclaba con la música y las risas que resonaban en la fundación. Leila se sintió en paz, finalmente en casa, rodeada de mujeres fuertes y decididas. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde su arte podía florecer y donde su hijo Youssef podría crecer rodeado de amor y creatividad. Khalid se acercó a ella al finalizar el evento, su mirada llena de emoción. «Lo hiciste increíble, Leila. Estoy tan orgulloso de ti.
Leila sonrió, sintiendo que cada esfuerzo había valido la pena. Su relación con Khalid se había transformado en algo más profundo, y en ese momento ambos sabían que estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera. Marrakech brillaba con los colores vibrantes de la vida cotidiana, pero en el corazón de Leila una sombra se cernía. Mientras la fundación prosperaba, un mensaje anónimo llegó a su teléfono, un simple texto que contenía una revelación que haría tambalear los cimientos de su mundo recién construido. Omar no es solo un socio. Khalid también está involucrado. Su inocencia es una fachada. Cuida a Youssef. El mensaje era claro, pero la verdad detrás de él se sentía como un golpe en el estómago. Leila, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se sentó en una de las sillas del pequeño estudio donde había estado trabajando en una nueva colección de mosaicos, inspirados en la vida de Marrakech. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, incapaz de procesar la magnitud de la traición que implicaba. Khalid, el hombre que había creído en ella, que había estado a su lado durante los momentos más oscuros, estaba vinculado a la corrupción que habían luchado por erradicar. ¿Cómo podría ser esto posible? Con la mente en un torbellino, decidió que debía confrontarlo. No podía permitir que el miedo la paralizara. Youssef dependía de su fortaleza. La decisión de enfrentarlo la llevó a la galería donde solían trabajar juntos. A medida que caminaba por las calles adoquinadas, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Khalid estaba en el estudio, absorto en una conversación con un grupo de coleccionistas. Sin embargo, cuando levantó la vista y vio a Leila, su rostro se iluminó con una sonrisa que se desvaneció al instante al notar la gravedad en sus ojos. «Khalid», comenzó Leila, su voz temblando con la emoción contenida. «Necesitamos hablar. Es urgente». La mirada de Khalid se tornó seria, y sin dudarlo, se excusó de su conversación y la guió hacia un rincón más privado de la galería. Allí, rodeados de obras de arte que habían creado juntos, la atmósfera se volvió tensa. Leila tomó aire y con un nudo en la garganta le mostró el mensaje. «Recibí esto. Dicen que estás involucrado en el esquema de corrupción. Dicen que has estado manipulando todo desde el principio». Sus palabras flotaron en el aire como un eco, y Khalid se quedó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a dolor. «No puedo creerlo», murmuró, sus ojos reflejando una tristeza profunda. «Te lo juro, Leila, no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Omar, él siempre fue el que manejaba los números. Yo confié en él ciegamente». La voz de Khalid temblaba, y Leila pudo ver la lucha interna que lo consumía. Él también había sido víctima, atrapado en una red de engaños que había creído segura. «Pero eso no cambia lo que está en juego», respondió Leila, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Youssef está en peligro. Si la verdad sale a la luz, todos los involucrados caerán, y tú también podrías ser arrastrado con ellos». La angustia se apoderó de ella al pensar en las consecuencias que esta revelación podría tener para su hijo. Khalid se pasó una mano por el cabello, su rostro marcado por el conflicto. «No puedo dejar que eso suceda. No puedo permitir que te lastimen a ti o a Youssef. Necesito hacer lo correcto». Con una decisión que emanaba de lo más profundo de su ser, Khalid se levantó, su postura erguida, pero en sus ojos había un destello de desesperación. «Voy a entregarme. Voy a revelar todo lo que sé, todo lo que he descubierto. No puedo seguir siendo parte de esto». Leila sintió un torbellino de emociones. La idea de perder a Khalid, de verlo caer en la cárcel, la llenaba de un temor abrumador. Pero también entendía su determinación. «¿Y qué pasará con nosotros? ¿Con la fundación? ¿Con Youssef?»
Zrenia preguntó, su voz quebrándose. «Haré todo lo posible para asegurarme de que estés a salvo», prometió Khalid, su mirada intensa fija en la de ella. «No quiero que esto te afecte. Esta fundación significa todo para ti, y lo es también para mí. No dejes que esto lo destruya». Las palabras de Khalid resonaron en Leila como un mantra, un recordatorio de que su lucha no había sido en vano. Con una mezcla de tristeza y admiración, Leila asintió. «Está bien, haz lo que debas hacer, pero prométeme que lucharás por nosotros, por lo que hemos construido juntos». Y así, Khalid se marchó, dejando a Leila con el peso de la incertidumbre y la esperanza. El día siguiente fue un torbellino. Con el corazón pesado y la mente repleta de pensamientos oscuros, Leila se dirigió a la fundación, donde las mujeres y artistas que habían comenzado a empoderarse a través de su trabajo la esperaban con sonrisas y gratitud. Pero en su interior, la tristeza y la preocupación la consumían. Sabía que las cosas cambiarían, que su vida daría un giro inesperado, pero no podía dejar que eso afectara el esfuerzo que habían hecho. Mientras organizaba una reunión con las mujeres de la fundación, su mente divagaba entre los recuerdos de los momentos felices que había compartido con Khalid, la calidez de sus risas, la conexión que habían forjado a través del arte. Todo parecía tan lejano ahora. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de hundirse en la desesperanza. Tenía que seguir adelante por Yusef y por su propia lucha. El día de la entrega de Khalid llegó, y Leila se encontró en la comisaría, el corazón latiendo con fuerza mientras observaba cómo lo llevaban ante las autoridades. La sala estaba llena de periodistas ansiosos y las cámaras parpadeaban como estrellas en la oscuridad. Khalid, con la cabeza en alto y la mirada decidida, miró hacia el público, buscando a Leila entre la multitud. Ella le sonrió con tristeza, sabiendo que era un sacrificio doloroso, pero necesario. Mientras Khalid se entregaba, Leila sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Él estaba haciendo lo correcto, pero la carga de la culpa y la traición la acompañaban. La noticia se esparció rápidamente, y las repercusiones de su revelación comenzaron a hacer eco en la galería, en la fundación y en toda Marrakech. Khalid era un héroe y un traidor al mismo tiempo, y esa dualidad resonaría en los corazones de todos. Después de su entrega, Leila se dedicó a mantener viva la llama de la fundación. Se convirtió en la voz de todas aquellas mujeres que habían encontrado un refugio en su arte, y a pesar de las dificultades, continuó trabajando incansablemente. Las historias de empoderamiento comenzaron a surgir, y el legado de Khalid se entrelazó con el de la fundación, convirtiéndolo en un símbolo de lucha y redención. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Los cómplices de Omar fueron arrestados y la corrupción fue desmantelada, aunque no sin antes dejar cicatrices profundas en la comunidad. La fundación prosperó y cada día Leila se sentía más fuerte. Aunque Khalid estaba lejos, su espíritu seguía vivo en cada mosaico que creaba, en cada sonrisa de las mujeres que se empoderaban a través del arte. Las semanas se convirtieron en meses, y Leila se dio cuenta de que su lucha había valido la pena. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde las mujeres podían encontrar apoyo y recursos para prosperar. Yusef floreció en un ambiente lleno de amor y creatividad, y cada día era un recordatorio de que habían superado adversidades inimaginables. Un día, mientras Leila trabajaba en una nueva exposición, sintió una presencia familiar a su lado. Al girar, se encontró con Khalid. Su corazón se detuvo por un instante y una oleada de emociones la abrumó. Khalid, aunque cambiado por la experiencia, llevaba consigo una luz renovada. «He estado pensando en todo esto», dijo él, su voz llena de emoción.
Quiero seguir luchando contigo, Leila. Quiero ser parte de esto, de nuestras vidas. Y así, en medio de la transformación y la redención, Leila y Khalid encontraron un nuevo comienzo. La fundación se convirtió en el símbolo de su amor y lucha, y aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, juntos estaban listos para enfrentarlos. Con un futuro brillante por delante, Leila finalmente sintió que había encontrado su hogar en Marrakech, donde su arte y su amor por su hijo florecían en un mundo lleno de posibilidades.